Nuestro siguiente tema son las acotaciones. Es lo que ya les expliqué ahorita en la lámina de las escalas. Las indicaciones de la medida de los dibujos. Esos son las acotaciones. Entonces aquí tenemos una norma de 1994 y este tema es muy extenso. Por eso dice tema de acotación 1. La acotación es la indicación en un plano de las medidas reales que tienen los objetos representados en él, con independencia de la escala a que estén dibujados. Esta información que se incorpora en forma de cotas es la más importante que aparece en el plano y por tanto hay que proporcionarla de forma clara, precisa e inequívoca. ¿Por qué debe ser precisa e inequívoca? Es decir, que no debe estar errónea, porque si queremos hacer un objeto, si damos mal las medidas, el objeto no va a salir de las medidas que queremos. En un plano deben figurar todas las cotas necesarias para conseguir su objetivo, con indicación expresa de las más importantes. Un objeto representado y correctamente acotado en un plano se deberá poder fabricar sin necesidad de realizar mediciones sobre el dibujo ni deducir medidas por suma o diferencia de cotas. El dibujante también deberá evitar incluir cotas innecesarias o repetitivas que puedan dar lugar a errores o malas interpretaciones. Por ejemplo, en el caso de esta lámina no tiene sentido repetir las cotas en las otras dimensiones, puesto que si nada más nos indican una medida, suponemos que todas las medidas son iguales, por lo tanto esto es un cubo. Aquí por ejemplo tenemos lo que viene siendo una cota o de qué se compone. Son líneas auxiliares de cota, son las que nos indican de dónde y hasta dónde o a qué dimensión estamos acotando. La flecha de cota en ambos lados, la línea de cota y la cifra de cota. La cifra de cota puede ir arriba, abajo o aquí en medio de la línea de cota abriendo esa línea. Es necesario que todas las cotas vayan ya sea en forma vertical para que cuando quieras leer el plano lo puedas leer fácilmente y cómodamente. No que unos números van acostados u horizontales y otros verticales. No, todas tienen que ir verticales. Aquí nos describe cada una de las partes de la acotación. Las líneas auxiliares de cota, las líneas de cota, las flechas de cota y las cifras de cota. La cifra de cota normalmente se coloca centrada en la línea de cota, sin especificar el tipo de unidad de medida. ¿Por qué? ¿Por qué no se especifica aquí la unidad? Porque la unidad ya viene en el cuadro de rotulación. Aunque aquí dice que no se debe de especificar la unidad de cota en el dibujo, a mí sí me gusta que venga aquí. No se debe de especificar la unidad en el dibujo porque en nuestro cuadro de rotulación viene un espacio donde nos dice en qué unidades está acotada, así como también la escala. Aquí en esta lámina sí ponemos las dos escalas porque son dos escalas, una de reducción y una de ampliación. Entonces aquí no vamos a poner las dos. Si las pusiéramos aquí no sabríamos cuál es cuál, aunque es obvio. Entonces las unidades de la cifra de cota se ponen en este espacio del cuadro de rotulación. Aquí nos dan más argumentos de que en mecánica la unidad de medida lineal es el milímetro y los ángulos se miden en grados, minutos y segundos. Si se usan otras unidades o sistemas debe indicarse en el cuadro de rotulación y o en una leyenda del plano, o bien especificar las unidades junto a las cifras de cota. Aquí sí nos permiten poner las unidades junto a las cifras de cota. Escalas y acotación. La acotación es independiente de la escala. En la cifra de cota siempre debe de aparecer la medida real, sea cual sea la escala utilizada. Vean aquí que en las cotas siempre deben de aparecer las unidades reales, las medidas reales. De aquí a aquí mide 51, de aquí a aquí mide 51 y de aquí a aquí mide 51. Por lo que acabamos de leer, supongo que son 51 milímetros, no importando la escala en la que esté.
Aquí está en escala de reducción y acá en escala de ampliación y aquí en escala natural u original. Como podemos ver, este tema es muy extenso, trae muchos subtemas. Aquí lo importante es saber que las cotas nos van a indicar las medidas del dibujo y cómo ponerlas. Eso se los dejo a ustedes de tarea, que lo lean para que hagan su síntesis. Voy a ver solamente lo más importante sobre este tema. Por ejemplo, esto es importante, la colocación de las cotas. Las cotas, siempre que sea posible, deben situarse fuera de la vista, separándolas de ellas aproximadamente 8 y entre sí aproximadamente 5 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vemos algunos errores comunes de acotación, de cómo se debe de hacer y cómo no se debe de hacer. Por ejemplo, este es el contorno del dibujo. Las cotas nunca deben de ir dentro del dibujo, sino por fuera. Esto está incorrecto y esto está correcto. Deben de ir separadas del dibujo 8 milímetros y separadas entre ellas 5 milímetros. De aquí a aquí, de aquí a aquí. También se pueden poner cotas oblicuas con un cierto ángulo. Hay acotaciones para vistas interrumpidas, cuando se corta la pieza, cuando son ángulos. Como les decía, de preferencia todas deben de ir en forma vertical, es decir, que se puedan leer todas al derecho. Aquí, si ya pusimos la cota vertical, aquí también debería de ir vertical. Este tema de cotas se va entendiendo mejor y aprendiendo mejor con la práctica, conforme vayamos usando las cotas. Aquí vean cómo debe ser la correcta acotación de un orificio, no así por dentro. Aquí también está por fuera, miren. Este subtema también es importante cuando tenemos correcciones en las cotas. Vean aquí cómo le rayaron feo. Lo que se debe hacer es tacharlo y poner a un lado el número correcto. La acotación de un ángulo, de un arco y de una cuerda. Obviamente se hace con el compás, la línea de cota. Aquí tenemos la segunda parte del tema de acotación. Según esta norma, cuando se cruzan las cotas, ¿cómo debe de hacerse? No deben de confundirse las acotaciones, esto es muy confuso, esto no. Aquí hay otro ejemplo de cuando se cruzan las cotas. Aquí no sabes exactamente de dónde son, mejor las distribuyes en el dibujo para que se aprecien mejor los valores. Las flechas de cota que se pueden utilizar, estos son los tipos de flechas de cota que se deben de utilizar, o también de esta manera. La flecha puede ser abierta, cerrada o llena. Si no hay sitio para las flechas en la línea de cota, pueden ponerse en su prolongación exterior, así como aquí o como acá. Si la cifra no cabe en la línea de cota, puede ponerse a un lado o ponerse aparte uniendo a la línea de cota mediante una línea de referencia. Aquí está o aquí. Las cotas no deben de compartir líneas auxiliares procedentes de vistas diferentes. Por ejemplo, aquí estas vistas no pueden estar compartiendo la misma cota. Mejor a cada una ponerle la suya propia. Continuamos con el tema de cotas. Vean qué largo es. Para acotar arcos, vean cómo se tiene que hacer. A partir de donde se puso el punto de apoyo del compás, se tira una línea a 45 grados con respecto a la horizontal y se acota el arco. Vean, aquí también a 45 grados con respecto a la horizontal y se acota el arco a partir del punto de apoyo donde se puso el compás para hacer dicho arco. Estas cotas son para arcos menores o iguales a 180 grados, es decir, nada más se pone el radio. Para arcos mayores de 180 grados y circunferencias se usa el diámetro. Vean cómo se utiliza este símbolo para indicar que se está acotando el diámetro. Acá lo vemos más abajo. Vean.
Este símbolo indica que es un diámetro y esta R indica que es un radio. Fíjense cómo las cotas no deben de coincidir con los ejes de simetría. Por eso es mejor ponerlos a 45 grados con respecto a la horizontal. Cuando tenemos varios orificios iguales podemos hacer esta simplificación. Es decir, que vamos a hacer 5 agujeros u orificios de 6 milímetros de diámetro. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5. Así se deben de acotar los chaflanes y los avellanados. Colas de Milano, es decir, las ranuras de ese tipo se llaman colas de Milano. Fíjense aquí, cuando hay cotas a diferente escala aparecerá subrayada. Las cotas no necesarias o auxiliares para la fabricación deben encerrarse entre paréntesis. Aquí está. Las cotas encerradas en un círculo indican que deben comprobarse estas. Cotas para contornos irregulares. Cuando vayan a acotar una curvatura no deben de ponerlas en los puntos de tangencia, sino en el centro de la curvatura para que se entienda mejor. La parte 3 del tema de acotación. Aquí hay acotaciones en serie, es decir, que van pegadas, así se pueden hacer. También hay acotaciones en paralelo, es decir, en escalerita. También hay combinación de las mismas en serie y en paralelo. Y con esto termina el tema de acotaciones.